Almirantes del Imperio, los comandantes que dominaron los mares en el siglo de oro español. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy regresamos a la Edad Moderna, a la era del siglo de oro español, para montar a bordo de un galeón en busca de los mejores almirantes. Para ello contamos con la ayuda de un viejo amigo de Bellum Artis, un viejo lobo de mar, no, es un joven lobo de mar, nuestro amigo Guillermo Nicieza. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches, encantado otra vez de estar aquí y encantadísimo de hablar de los almirantes del siglo de oro español, uno de los siglos de oro español desde luego es la navegación, en este caso concretamente del 16, que además yo creo que es muy interesante. Pues vamos a tratar este tema que lo conoces muy bien de este libro que acaba de llegar a puerto hace poco, Almirantes del Imperio, los grandes comandantes de las armadas españolas del siglo XVI. A la venta en todas las librerías y si alguien lo quiere a través de internet, en el enlace de compra que pongo siempre, ayuda también al canal. Pues un buen galeón, tiene buen blindaje y sí, mucha información, ¿no? Pues Guillermo, vamos a conocer, en tus otros libros conocimos a marineros, ¿no? A marinos, y conocimos también batallas y la tecnología. Pero este libro es un libro, aunque va a haber batallas, va a haber tecnología, es un libro de los grandes almirantes, ¿no? Sí, el libro en sí está más centrado, por decirlo de alguna forma, en los personajes, ¿no? Los libros anteriores sí que estaban más centrados en lo que es la organización, las batallas en sí, y por supuesto también se hablan de los personajes históricos. Este lo quería hacer de una forma un poco distinta y además creo que el siglo XVI da precisamente, dada la complicación de explicar lo que eran las armadas en el siglo XVI, creo que para empezar, para divulgar lo que es el siglo de oro español, como digo, de los combates navales y demás, es más interesante empezar por los personajes, ¿no? De forma que en cada personaje lo que he intentado fundamentalmente es que se cuenten las batallas más importantes en las que participó y al final es una excusa también para contar grandes combates y no tan grandes combates del siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues claro, en la vida de Luis de Requesens, pues por supuesto aparece la batalla de Lepanto, ¿no? Se cuenta entera la batalla de Lepanto aparte de su participación. Entonces, bueno, como digo, más allá de las anécdotas personales, que por supuesto también hay muchas, las personas los lectores que quieran encontrar batallas navales del 16, vamos, 700 páginas para encontrarlas y para disfrutarlas. Sí. Pues vamos a empezar esa travesía de puerto en puerto buscando un almirante y tenéis esta presentación que es la que usas en tus presentaciones del libro, por lo tanto vamos a navegar. Yo me voy a sentar en un buen sitio. Exacto. Y voy a ver el paisaje. Bueno, el paisaje va a ser bastante monótono hasta llegar a la costa. Efectivamente. Bueno, realmente hago estas presentaciones porque al final, para hablar de estos temas, creo que es más interesante, ¿no? De cara a que la gente, pues bueno, vea el personaje en sí, vea los barcos, expliquen ciertas cosas, que además el siglo XVI es especialmente complicado. La época imperial, entre comillas, es relativamente complicada. Entonces, bueno, me gusta utilizar presentaciones para este tipo de cosas. Así que nada, sin más dilación, vamos allá. Paco, tú ya sabes que con tal confianza me interrumpes cuando quieras para preguntar, para lo que sea. Si me lío mucho, me voy por la rama. Eso se me da bien, tú tranquilo. Por eso, así que nada, pues allá vamos. Bueno, como yo siempre digo, el título del libro, ¿no? que es Almirantes del Imperio, realmente es un doble trampantojo, como digo yo, ¿no? Porque realmente en el siglo XVI los que mandaban las flotas no eran tanto almirantes, sino capitanes generales, ¿no? Capitanes generales de las armadas particulares o capitanes generales de la expedición en la cual participaba la armada. Y del imperio estamos en lo mismo, porque realmente en el siglo XVI, vamos, en la Edad Moderna, el único imperio importante, ¿no? En aquella época pues fue evidentemente el Sacro Imperio Romano Germánico. Realmente lo que pasaba con España era la monarquía hispánica, que por supuesto a día de hoy, ¿no? O para entendernos o para explicar mejor la forma en la que participaban los territorios bajo la soberanía del único rey, pues bueno, llamamos imperio, realmente eran todo territorios del rey de España, ¿no? Ya fueran en Europa, en América, donde fueran. Bueno, esto simplemente para hacer un pequeño inciso. Por eso la trampa de almirante, claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y el término almirante de dónde viene? ¿No? Porque aparece en el título, por supuesto. Bueno, pues almirante, una de las primeras referencias que encontramos precisamente es de Alfonso X el Sabio, en la segunda partida, y es precisamente de los primeros, desde luego, de los reyes de
de Castilla, de España, si queremos llamarlo así, en hablar de la guerra de mar, en fin, empezar a organizar la Armada de Castilla y demás, ¿no? En este caso, dice él, ¿no? Bueno, dice a través de sus palabras o sus plumillas, almirante es dicho del que es caudillo de todos los que van en los navíos para hacer guerra sobre mar. Tan gran poder cuando va en flota, que es asimismo hueste mayor, otro armamento menor, es decir, que puede ser una gran flota de guerra o una flotilla, o, en fin, un conjunto de naves y demás, ¿no? Que se hace en lugar de cabalgada, es decir, que se hace la guerra por mar en vez de por tierra, ¿no? En vez de con el uso de infantería y caballería. Pero luego también cita, ¿no? Y esto es especialmente interesante, como si el mismo rey fuese, es decir, el almirante, en un momento, en la época de la Edad Media, ¿no? En tiempos de Alfonso X, era tan importante que realmente era un cargo, además de un cargo militar, un cargo cortesano, un título, ¿no? Importante en la corte castellana, de tal punto que realmente era prácticamente el que representaba al rey cuando se realizaba una guerra naval, ¿no? Los reyes es cierto que cada vez embarcaban en flotas de guerra en todo ese tiempo. De hecho, ocurrió en contadísimos casos. Guillermo, espera, que se está yendo como la conexión, debe ser de los auriculares o algo. Ah, vale. Ahora, a ver ahora, habla ahora. ¿Bien? Ahora mejor, ahora sí. Vale. Si no tengo los de cable aquí, pues si da un fallo. Vale, sí, a lo mejor si no, nos vamos al cable, al sistema cable más antiguo. Sí, al viejo cable. Entonces, nada, ¿la presentación sigue tirando? Sí, está. Vale, Sí. Ahí está, vale, perfecto. Eso, en representación del rey, fundamentalmente. Bueno, esto al final lo cito fundamentalmente también porque, claro, el término de almirante llega a España a través de, pues bueno, diferentes talasocracias, diferentes pueblos y diferentes potencias navales. Por supuesto, la tradición naval en España, Hispania y España, ¿no? La España visigoda, pues evidentemente, como digo, es muy extensa. Pues bueno, ahí dejo una lista de todos los que han influenciado lo que es tanto la construcción como la técnica naval y las exploraciones y demás. Y hago especial referencia en Bizancio. ¿Y por qué? Porque realmente, aquí pongo un mapa bastante, bueno, yo diría que desconocido, ¿no? Para el público general, y es que realmente hubo una grandísima guerra naval entre árabes, ¿no? Musulmanes, y entre bizantinos, ¿no? Entre el Imperio Romano de Oriente, aproximadamente los siglos VII al XI, ¿no? Al XI. Realmente, como digo, esto tuvo lugar en todo el Mediterráneo occidental, oriental y central, ¿no? Y realmente, por supuesto, la península ibérica, ¿no? Por el asunto del Al-Ándalus, pues evidentemente le pilló muy importante. De hecho, la primera marina de guerra que se estableció como tal en la península ibérica, por supuesto, evitando todo lo que es Roma, Cartago y demás, pues es la andalusí, ¿no? La marina de guerra de Al-Ándalus. En tiempos, como digo, de Abderramán I es cuando se empieza a organizar de alguna forma, pero realmente es con Abderramán III cuando realmente se habla de una marina de guerra andalusí. Y aquí precisamente nace el término almirante, ¿no? Que hay mucha controversia entre los diferentes expertos y lingüistas arabistas y demás, si viene de Amir al-Bar o Amir al-Ran, ¿no? Dos términos que son muy parecidos, teniendo en cuenta que Amir es jefe de escuadra y luego los términos al-Bar y al-Ran, pues bueno, al final lo que viene a decir es jefe, ¿no? Jefe de escuadra, viene a ser un poco más o menos la traducción, ¿no? Realmente, las marinas de guerra cristianas, ¿no? de la época medieval nacen un poco en contraposición a esta marina andalusí, realmente para tratar de bloquear, ¿no? Lo que son las labores de transporte de tropas, logísticas, ¿no? Del norte de África en la península y para evitar que, evidentemente, la invasión pues, se continúe. Y, por supuesto, también para la recuperación de lo que es el territorio pues, conquistado por los musulmanes, ¿no? De hecho, se suele decir que realmente la Marina Real de Castilla nace en 1247 para la reconquista de Sevilla, aunque realmente es un poco anterior, ¿no? Y cada una, pues, por supuesto, tiene su tradición. Pues en el caso de la de Castilla, tradición naval del Reino de León, Navarra, por supuesto, también, y tradición naval de Al-Ándalus, que al final era quien salvaguardaba, en cierto modo, ¿no? O llegó a salvaguardar en lo que es la península ibérica los conocimientos clásicos, ¿no? Griegos, romanos, bizantinos y demás, ¿no? Aparte, por supuesto, toda la influencia de Oriente, Extremo Oriente y de China. Bueno, esto es también lo que citaba al inicio, ¿no? Lo que se habla del almirante, y realmente pues ya hablamos de que el primer almirante de Castilla es Ruy López de Mendoza. No es Ramón de Bonifaz, como se ha dicho algunas veces. Ramón de Bonifaz era un secretario real, ¿no? Con conocimientos náuticos que intenta organizar la armada. Realmente el primer almirante como tal es Ruy López de Mendoza. Este empleo, ¿no? Militar, como decía antes, también tenía un componente cortesano, que a su vez se diferenciaba del adelantado de la mar y de otros cargos también parecidos, en cierto modo, y que tenían una cierta relación con la guerra de mar, ¿no? Siguiendo en este contexto, pues realmente nos damos cuenta
de que posteriormente sí que es cierto que cambia mucho precisamente esta forma de entender el empleo de almirante, y entonces es cuando realmente en 1405 los almirantes pasan a denominarse almirantes mayores de Castilla, que ahí sí que es un cargo puramente cortesano, y de hecho pues el cargo como tal, ¿no? La abolición propia es en tiempos de Felipe V, ¿no? En tiempos de los Borbones, ya que el último titular era Juan Tomás Enrique de Cabrera. Y esta razón es realmente porque había pasado, ¿no? En 1405 a los señores de Medina de Río Seco, y posteriormente, pues por supuesto, estos señores habían ido ampliando sus dominios, acabando siendo pues, los duques de Medina de Río Seco, y por lo tanto los que tenían como mayorazgo, ¿no? El propio empleo de almirante mayor de Castilla. En el caso de Aragón, pues yo diría que 3/4 partes de lo mismo, ¿no? De hecho, en el caso de los aragoneses, es cierto que se dice que la Armada nace en el 1229 aproximadamente, también para una campaña concreta, que es la conquista de Mallorca, y ahí la tradición, pues bueno, es más propia del Mediterráneo occidental, ¿no? De las talasocracias italianas, de los condados catalanes, que tenían muchísima influencia, ¿no? Se desarrollaron con muchísima influencia fenicia, romana y demás, y luego, pues bueno, también todas las tradiciones, como digo, mediterráneas. Realmente la primera escuadra en ese sentido es la que llamamos la escuadra de Barcelona, de esos años, y bueno, pues al final son, como digo, los señores catalanes, aragoneses y provenzales los que la organizan, ¿no? Y ahí es curioso, ¿no? Porque el año siguiente, en 1230, aparece precisamente el cargo de almiral o almirante de Cataluña, que luego posteriormente será almirante de Aragón, ¿no? Una vez que se conquista Mallorca y posteriormente también Valencia. Y este cargo, curiosamente, también recae en alguien de mucha importancia real. ¿Quién es? Pues Pedro Ferrando de Aragón, hijo de Jaime I el Conquistador, ¿no? Como digo, cuando se conquista Valencia, unos años más tarde, realmente lo que ocurre es que ahí ya empieza a haber flotas territoriales. Es decir, la inicial flota, ¿no? La flota de Barcelona, flota de Cataluña, flota de Aragón, o como queramos llamarla, luego también aparecen otras escuadras según se van ampliando los territorios de la Corona de Aragón. Así nace la escuadra de Mallorca, la escuadra de Valencia y también los cargos propiamente, ¿no? De los mandos navales de estas escuadras, que serán los vicealmirantes de Cataluña, Mallorca y Valencia, ¿no? En este caso. Realmente esto lo cito porque es importante tener en cuenta que el término de almirante y el empleo de almirante a lo largo del tiempo se va desarrollando y va evolucionando. Realmente todavía en tiempos de los reyes católicos, ¿no? A final de la Edad Media, pues realmente lo que ocurre es que es un cargo, pues bueno, tiene un componente naval, tiene un componente también de como de adelantado, ¿no? En cierto modo, de llevar a cabo una exploración y demás, y así precisamente Colón también recibe un empleo, ¿no? Parecido, que es almirante de la mar Océana, es decir, que además es un cargo que es hereditario porque le dan sus hijos después del descubrimiento de América. Bueno, realmente lo que ocurre es que hay que hacer el gran distingo, ¿no? Esto es importante en el siglo XVI. Almirante o capitán general, porque son dos cosas que a veces se parece que es lo mismo, pero no necesariamente lo es. De hecho, precisamente en esta imagen que pongo aquí, ¿no? De la toma de Orán, ¿no? Por el cardenal Cisneros era el capitán general de la expedición, era el máximo mando, tanto operativo como militar como administrativo, de esta operación, pero a su vez llevaba subordinados diferentes capitanes generales y diferentes almirantes para los mandos de la escuadra. Esto, como decía antes también, no deja de ser pues, la tradición medieval, ¿no? La tradición bizantina, tradición en Andalusí y tradición medieval que todavía en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, sigue ocurriendo, se sigue haciendo de la misma forma. No realmente hasta tiempos de Carlos V, del emperador Carlos, y fundamentalmente hasta Felipe II, cuando esto cambia un poco, aunque ya digo que tampoco cambia, cambia tanto, ¿no? En definitiva. Pero bueno, vamos a centrarnos, como digo, en los marinos importantes, ¿no? Los máximos mandos de las escuadras, que insisto eran los capitanes generales. ¿Qué era un capitán general? Pues bueno, en tiempos de Felipe II se describe así, ¿no? Que sean los capitanes generales personas de linaje naturales de Castilla. Bueno, esto de naturales de Castilla no siempre ocurrió. Los había, por supuesto, aragoneses, catalanes, los había de otros lugares y los había también incluso italianos, en fin, franceses y de otros territorios o valones, ¿no? De otros territorios bajo la tutela, ¿no? Bajo la subordinación del rey de España. Luego también se habla de que posean las órdenes militares, ¿no? Santiago, Calatrava, Alcántara, Montes y demás. Y, bueno, se dice que como pequeño requisito que no tengan hijos ni mujer que les estorbe. Bueno, esto realmente era porque habitualmente se buscaba gente de altísimo linaje, pues de conde para arriba, ¿no? O señores para arriba. Entonces, muchas veces estaban más influenciados o más pensando
en dejar a sus hijos un buen mayorazgo, en fin, adoptar también una posición preeminente en la corte, que realmente llevar a cabo pues todas estas operaciones navales que por supuesto eran muy peligrosas y que realmente todavía en el siglo XVI no era tan raro pues, bueno, que una tormenta te mandara a pique la escuadra o que te murieras precisamente en una de estas operaciones navales, ¿no? Esto no, como digo, no es para nada casualidad. El cargo de capitán general, por supuesto, era un nombramiento real y, bueno, he puesto como referencia un sueldo, ¿no? El sueldo que recibían, que era aproximadamente de 1.500 maravedíes al día. Se pagaba al día, no se pagaba al mes, ¿no? Como ocurre a día de hoy. Y se cobraba, curiosamente, por número de buques activos en la escuadra. Es decir, cuando se desbandaba la escuadra al final de una operación, de una campaña, pues realmente el capitán general también reducía muchísimo sus ganancias, ¿no? También ocurría que muchas veces el propio capitán general era el propietario de los buques. Entonces cobraba una especie de mantenimiento, una especie de alquiler, por decirlo de alguna forma, al rey, ¿no? Para sí, eso era, digamos, la forma más habitual, ¿no? Eran como asientos, ¿no? La mayor parte de los barcos, ¿no? Sí, realmente eran una especie de asientos. Yo como digo, vamos, en la época medieval desde luego ocurría así y ocurrió pues prácticamente hasta el siglo XVIII, vamos, realmente no es hasta los Borbones cuando realmente, y no es casualidad que no, que la Armada Borbónica se llame Real Armada, porque realmente todos los buques eran propiedad del rey. En el siglo XVI, en el siglo XVII, se dependía todavía muchísimo de armadores particulares, de propietarios particulares y de la condota, ¿no?, genovesa de los Doria, ¿no?, que realmente era una armada mercenaria que participaba al servicio de España. Acabó participando en el servicio de España, pero hay que recordar que en las guerras de Italia empezó a participar en el bando francés. No es hasta Carlos V, mediados del reinado de Carlos V, podríamos decir, cuando realmente soborna a Andrea Doria y se pasa toda la escuadra genovesa al servicio de España. Por eso que esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no?, en aquel momento. Bueno, los mandos de la escuadra, ¿no?, para hacer también una pequeña jerarquía que luego nos permitirá entender mucho mejor cómo funciona realmente una escuadra en la época, pues eso, en la época del Imperio del siglo XVI. Como digo, el máximo mando de la escuadra es el capitán general que no necesariamente tenía que tener muchas veces experiencia naval. De hecho, como decía antes, eran hombres generalmente de alto linaje y no necesariamente tenían experiencia naval. Entonces, sí que estos hombres designaban a un segundo, que propiamente sí que era el almirante. Ese hombre solía ser un hidalgo, no necesariamente de una familia muy rica o muy bien aposentada, pero sí que tenía experiencia naval. Solían ser generalmente hidalgos, vizcaínos, guipuzcoanos, asturianos, gallegos, ¿no? También algunos de la costa de Huelva, Cádiz y algunos del Levante español, aunque la mayoría, como digo, eran del Cantábrico, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, también cada oficial, cada comandante de buque, que era el propio capitán de mar. El capitán de guerra era un oficial que embarcaba, pero un oficial de infantería, que le embarcaba con su compañía de infantería, ¿no? Realmente no tenía mando naval, tenía mando solo operativo en el caso de llevar a cabo operaciones anfibias o en el propio combate, ¿no?, que realmente, como digo, respondía por sus hombres. Y luego realmente en el siglo XVII sí que es cierto que se fusionan estos dos últimos cargos en el empleo de capitán de mar y guerra, ¿no? Esto fue a partir de 1633, que bueno, esto ya lo explicaré en otro libro porque de momento este libro, el de Almirantes del Imperio, va sobre el siglo XVI y menos mal porque si no me hubiera ido a 1000 y pico páginas. Sí, sería ya una enciclopedia. Efectivamente, sí. Y mi intención no era esa porque luego al final, bueno, la gente tiene que ver las cosas con calma y aprender tranquilamente sin que haya mucho lío y demás. El contexto del siglo XVI hay que tener en cuenta que hay 3 guerras o hay 3 frentes, por decirlo de alguna forma, en el mar, ¿no? El primero, curiosamente, es el frente contra el Gran Turco. La primera operación contra los turcos se lleva en Cefalonia en 1500. Lo lleva a cabo precisamente Fernando el Católico. Y a partir de ahí, pues bueno, la guerra contra el turco la hereda primero Carlos V y posteriormente Felipe II, Felipe III, y así hasta los Borbones, que también heredan esa guerra contra el turco, ¿no? Y luego también tenemos, pues por supuesto, las guerras de Italia, que es verdad que desde el punto de vista naval las operaciones no eran grandísimos combates, eran más bien cuestiones logísticas, sobre todo al final del reinado de los Reyes Católicos y al inicio del reinado de Carlos V, ¿no? Fundamentalmente lo que son los mares Adriático, Tirreno, es decir, todo lo que es Mediterráneo central, occidental central. Y posteriormente pues hablamos ya, ¿no?, de la guerra, yo la he llamado a despecho del inglés, que es la guerra realmente contra los protestantes en el mar, fundamentalmente contra Inglaterra. Hay que tener en cuenta que las 2 grandes potencias navales del siglo XVI, las 2 talasocracias del siglo XVI, una era la monarquía hispánica, España, y la otra el Imperio Otomano, los turcos. Las 2 únicas. El resto, podemos hablar de Génova, la República de Génova como potencia comercial, mercenaria y demás, podemos hablar de los venecianos como potencia comercial,
pero realmente las dos grandísimas armadas de guerra las tenían, como digo, por un lado España y por otro lado los turcos, ¿no? Quizá el siguiente en fuerza podría ser incluso Venecia, ¿no? Por el tema de tener una armada de un tamaño considerable, muchísimas galeras, galeazas y demás. Aunque muchas de ellas, hay que insistir, tampoco eran propiedad de la señoría de Venecia, eran de armadores particulares que la señoría alquilaba también, ¿no? Lo mismo que pasaba en España con los Doria y también con otro tipo de armadores, ¿no? Como, en fin, los Sauli, Lombellini, en fin, Mari y demás. O sea, un montón de mercenarios genoveses, ¿no? En este caso. Bueno, entrando ya en la dinámica del libro propiamente, ¿no? Que son los almirantes, los grandes marinos del siglo XVI, para esta clase de ponencias, pequeñas conferencias o introducciones y demás, suelo elegir a 5 de ellos, los que me parecen más importantes o los que han influido, bajo mi criterio, por supuesto, muy personal, y me puedo estar muy equivocado, en todo lo que es la navegación y la guerra en el siglo XVI, la guerra naval del siglo XVI. El primero, yo diría que es de los más desconocidos, quizá porque ha quedado su figura en tanto bastante empañada por su hijo. En este caso, hablo, casi me lío, ¿no? Hablo de Álvaro de Bazán y Solís, o Manuel, claro, ¿no? Es que lía, claro, lía. Claro, Álvaro de Bazán y Solís, o Manuel, ¿no? Porque, como digo, el segundo apellido cambia según las fuentes, y realmente es el padre de Álvaro de Bazán el que todos pensamos, ¿no? El que todos conocemos, don Álvaro de Bazán. Nace también granadino de pro, ¿no? La familia realmente procedía del Valle del Baztán, aunque se había puesto en la época medieval también al servicio de los reyes de Castilla, se habían asentado en Castilla, posteriormente en Granada, y realmente, pues bueno, en estos tiempos el abuelo de Álvaro de Bazán había sido el capitán general de la Guerra de Granada. Y precisamente Álvaro de Bazán y Solís pues, participó, entre otras cuestiones, en diferentes batallas, entre ellas la de Villalar, ese tipo de acciones, ¿no? Tierra adentro al servicio del emperador. De hecho, curiosamente, aproximadamente en esos tiempos, pues ya era el capitán general de la Armada Real de Galeras de España. Esta armada, ¿por qué se llama así? Armada Real. Bueno, porque esta sí que todos los buques, todas las galeras de esta armada eran propiedad del rey de España, en este caso del emperador, ¿no? El resto de escuadras, de galeras, pues dependían en mayor o menor medida de los parlamentos o de los señores de los territorios en las cuales estaban asentadas o estaban ancladas, ¿no? Es realmente Álvaro de Bazán el Viejo, ¿no? Álvaro de Bazán y Solís, el padre de la escuadra del Cantábrico, escuadra que en tiempos de su hijo sería la que se llamaría la Armada del Mar Océano propiamente, ¿no? Participó, entre otras acciones, en la Jornada de Túnez, fue el capitán general de la Jornada de Túnez, y luego, posteriormente, como digo, también acabó de armar, ¿no? Los nombres cambian en muchos casos. En el siglo XVI es un dolor de cabeza terrible los nombres de las armadas porque muchas veces se levantan, luego acaba una campaña, se desbandan todas, se crea la misma con las naves que sobraban o las que se podían levantar en el mismo sitio, cambia el nombre, en fin, es un lío, como digo, bastante considerable. Bueno, la misma armada, la Escuadra del Cantábrico, años más tarde, pues ya se llama la Flota o la Armada de la Guardia del Mar de Poniente de España. Se amplía su jurisdicción realmente, ¿no? Porque el Mar de Poniente se llamaba el Cantábrico en aquel momento, pero realmente bordeaba todo lo que era la costa cantábrica y llegaba su jurisdicción prácticamente hasta el estrecho de Gibraltar, ¿no? De hecho, era la armada que en cierto modo actuaba muchas veces como protección precisamente de la flota de Indias, ¿no? Cuando las flotas venían de Indias, pues esta armada, entre sus misiones, estaba precisamente esa. Otra de las misiones era precisamente procurar limpiar el Golfo de Vizcaya y la costa cantábrica de corsarios o piratas, ¿no? Franceses, ingleses y demás. Fundamentalmente franceses, porque estamos, por supuesto, en tiempos de las guerras de Italia, ¿no? Como digo, acabó siendo capitán general del Mar Cantábrico, participó en la batalla de Muros, una de las batallas más sangrientas precisamente de las guerras de Italia desde el punto de vista naval, y posteriormente, pues bueno, realmente, dado que era un hombre muy experto en la navegación atlántica, se hizo profundamente rico gracias a precisamente enviar buques en la carrera de Indias y demás. Pues bueno, como tenía mucha experiencia y conocía mucho estas travesías y demás, pues resulta que empezó a diseñar un buque. Y así es precisamente como yo pongo que como nace, y yo le considero el padre del galeón, aunque por supuesto estas cosas no nacen de un día para mañana, son muchísimos años, incluso décadas de progresión, de evolución de buques, ¿no? Aunque realmente, esto sí que es cierto, en 1550 Álvaro de Bazán el Viejo tiene la patente del galeón en Valladolid, firma la patente del galeón en Valladolid y de hecho el emperador le da el privilegio, ¿no? el monopolio de la construcción de galeones durante una década. Por eso se dice que realmente es el padre del galeón, aunque al final el galeón, pues por supuesto, va evolucionando a lo largo del tiempo, cosa lógica, ¿no? Aquí les pongo 2 galeones, la imagen es la misma, la ilustración es la misma, del mismo autor, pero realmente en una se le enmienda la plana al autor, ¿no? Y dirán, bueno, ¿pero cuál es la correcta? Bueno, realmente la correcta
la más correcta, yo diría, es la de la derecha, es la que tiene el galeón remos. Y, claro, la gente más avispada dirá, pero bueno, si los galeones eran naves mancas, esa tiene que estar incorrecta porque lleva remos. Ya, pero no. Los primeros galeones No, hubo un momento que remos. tenía. Sí, un momento, sí, cierto, sí. Pero claro, ¿y salían por donde las troneras? Claro, es lo complicado. Claro, lo sacaban los remos por las troneras. Porque, de hecho, como decía Álvaro de Bazán el Viejo, una de sus grandes ideas fue precisamente coger, digámoslo así, las quillas, ¿no?, de lo que eran cocas, naos, carabelas y tal, alargarlas mucho, utilizar también lo que él conocía como las galeazas mediterráneas y lo que hizo fue crear, ¿no?, subiéndoles precisamente los castillos de proa y popa, y al final lo que creó fue una mezcla entre una galeaza, una nao, una carraca, algo así, ¿no? Y esos eran los primeros galeones. Y esos primeros galeones llevaban, claro, como procedían también de la galeaza, por supuesto tenían remos, ¿no? Lo cual era muy ventajoso para navegar el Atlántico porque los galeones, claro, cualquier nave manca, el problema que tienes es que cuando hay mal viento, pues no pueden navegar, tienen muchos problemas. Y precisamente el Atlántico es un océano relativamente malo, ¿no?, para el tema de la navegación cuando no hay viento a favor. Cosa que no pasa tanto en el Mediterráneo, porque el Mediterráneo realmente las galeras navegaban perfectamente, ¿no? Iban a remo, también tenían velas, y entonces cuando había buen viento, pues se quitaban los remos, iban simplemente a propulsión a vela, y al revés, ¿no? Cuando había mal viento, pues las galeras podían salir de puerto sin ningún problema porque iban a propulsión de los propios remeros, ¿no? De hecho, unas pequeñas características del galeón, que luego haremos la contraposición posteriormente con la galera, son precisamente estas, ¿no? Realmente el galeón es un buque polivalente, comercial militar, lo cual es muy importante y, en cierto modo, abarató costes y hizo que las armadas españolas funcionaran muy bien precisamente porque varían, entre comillas, para todo. Un tamaño, pues eso, de eslora, 42-57 metros, los hubo mayores también, y lo mismo que de manga, un desplazamiento, pues eso, aproximadamente 500 a 1.000 toneladas, aunque los hubo hasta de 2.000 toneladas. Lo que era una barbaridad para aquel momento. Entre las características más típicas, ¿no?, más, digámoslo así, paradigmáticas del galeón, pues hablamos de los acastillajes de proa y popa, ¿no?, esos castillos en esas posiciones. Luego la galería y el espejo de popa, que el espejo de popa es cuadrado, ¿no?, ahí se ve que es cuadrado. En los galeones españoles típicamente se pintaban vírgenes, en fin, santos, ese tipo de cuestiones, y la galería que permite, pues bueno, salir de la cámara del comandante y cruzar el galeón por la popa, por la parte de atrás. La velocidad, unos 7 nudos, y la tripulación dotación, lo que era la dotación completa, pues unos 600-650 hombres, siendo la mitad marineros y la otra mitad, pues, infantes, ¿no?, ya fueran infantes de marina o infantería embarcada. Otro de los grandísimos, ¿no?, que está muy relacionado precisamente con Álvaro de Bazán el Viejo, es un paisano nuestro, Paco, Pedro Menéndez de Avilés. Sí, ahí está, el adelantado de la Florida. Efectivamente, el adelantado de la Florida, que realmente... Que de hecho hace poco hablé de él, va a salir en agosto el programa, en su época de corsario, un poco. Pues que estén atentos porque, ciertamente, yo la cuento también por encima porque es verdad que no hay tantas crónicas sobre ella, pero sí que la cuento en el libro, pues realmente sus inicios fueron como corsarios en el mar Cantábrico, ¿no?, luchando contra los franceses en las guerras de Italia. Posteriormente sirve como capitán en una nao propiamente, ¿no?, en la armada de la guardacosta del Mar de Poniente, es decir, al servicio de Álvaro de Bazán el Viejo. Y luego, pues bueno, en el 48 yo le cito como empresario corsario porque realmente ya tenía buques en su propiedad y esos buques los alquilaba, como decía antes, al rey y prácticamente, pues bueno, hizo una fortuna bastante importante poniendo estos buques al servicio del rey, buques, como digo, de su propiedad y ejerciendo el corso, pues bueno, con una pequeña flotilla privada suya, ¿no?, básicamente, ¿no? Y luego, posteriormente, sí que es cierto que ya se dedica más propiamente a lo que le conocemos, ¿no?, que es propiamente la navegación de la carrera de Indias y demás, ¿no? Y, de hecho, es uno de los diseñadores, ¿no?, en la década de 1560, el que diseña el sistema de flotas, ¿no?, ese sistema de 2 flotas al año, de forma que, bueno, que los convoyes realmente se protegieran entre sí y se pusiera también, esto lo comentaremos también en otra diapositiva un poco más adelante, se pusiera una armadilla de guerra como escolta, como protección de esta flota precisamente de Indias, ¿no?, que eran flotas mercantes, hay que recordar. Y posteriormente, pues bueno, ya sabemos que realmente fue el gobernador adelantado de la Florida, también gobernador de Cuba, y luego realmente al final de su vida, pues realmente Felipe II lo tuvo como consejero real en todos los asuntos de Indias, le llamó a Madrid, cosa que le disgustó bastante a don Pedro porque él lo que quería era navegar, le gustaba navegar, y encima le sacaba de la costa. Entonces, nada, pues estuvo en Madrid una temporada precisamente en el monasterio del Escorial, pues bueno, al servicio del rey como secretario real, ¿no?,
como consejero, llevando a cabo, pues bueno, diferentes cuestiones más propiamente administrativas, sobre todo lo que tenía que ver con la navegación de Indias y, como digo, tenía mucha experiencia porque prácticamente, pues bueno, yo diría que estuvo, que podemos decir, pues del 54 en adelante, pues 30, casi 40 años, pues haciendo esta clase de rutas, ¿no? Haciéndolas, algunas incluso partiendo, no sé si había récord Guinness en aquel momento, pero vamos, en algún momento, en cosa de un mes, con una fragatilla, cruzó el Atlántico, ¿no? Cosa que era absolutamente fascinante para aquel momento. Precisamente, ¿no? Por eso me gusta hacer este tipo, como digo, de presentaciones. Aquí se ve también un galeón, este es un cuadro fantástico de Guillermo González de Aledo, y precisamente, como decía, uno de los padres del sistema de flotas y de la carrera de Indias es Pedro Menéndez de Avilés. También Bernardino Hurtado de Mendoza participó y también Álvaro de Bazán el Viejo, ¿no? Por eso digo que Pedro Menéndez de Avilés y Álvaro de Bazán el Viejo están muy relacionados en todo lo que es la navegación de Indias y demás, y el sistema de flotas, ¿no? Sistema de flotas, que era un sistema de convoyes realmente, que por cierto se copió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y funcionó muy bien, ¿eh? Tanto los aliados como los alemanes, estos sistemas funcionaban muy bien porque era una forma de escoltar grandes flotas, tanto de guerra como mercantes como logísticas, ¿no? Realmente lo que es la flota de la carrera de Indias, aproximadamente el 80% de los buques eran mercantes y aproximadamente el 20% eran galeones de guerra, galeoncetes, en fin, buques de guerra de diferentes portes y tamaños y demás, que estaban encuadrados en lo que se llamaba la Armada de la Guarda o la Armada de Escolta de la Flota de Indias, ¿no? Todas estas naves se financiaban con lo que se llama el derecho de avería, ¿eh? El derecho de avería, pues bueno, sufrió una inflación importantísima a lo largo de todo el siglo XVI. Al principio era el 2,5% del coste de los bienes, o sea, un impuesto sobre los bienes, sobre los pasajeros y demás, pero acabó siendo el 30%, lo cual es una barbaridad. O sea, por eso que muchas veces sí que se dice que a América al principio iban hombres sin fortuna y acabaron yendo los hombres de mayor fortuna, para heredar, en fin, territorios, heredar encomiendas, heredar ese tipo de territorios y demás para explotar, porque realmente pagar el pasaje a Indias era extraordinariamente caro a finales del siglo XVI. Hay que tener en cuenta, como digo, la inflación. Esta inflación, por supuesto, se produjo fundamentalmente por la guerra contra los holandeses, Francia, Inglaterra y demás, ¿no? Que hacía la navegación cada vez más peligrosa y que, en fin, pues al final, por supuesto, todo lo que eran los oficiales, los maestres y demás, pues bueno, exigían un pago superior, ¿no? Para este tipo de cuestiones, ¿no? Por cuestiones de peligrosidad, podríamos decir a día de hoy, ¿no? Y luego está, por supuesto, la vertiente pacífica, ¿no? Que es el galeón de Manila, que realmente, pues bueno, se lleva a cabo, se empieza a poner en marcha tras el descubrimiento por Urdaneta de la corriente de Kuroshibo. Y realmente aquí sí que se empiezan a hacer 2 flotas anuales, acaba siendo solo una, ¿no? Que va de Acapulco a Manila. Y realmente, pues al final, se acaban siendo 2 galeones al año, ¿no? Lo que pasa es que los mercaderes de Manila, que no eran para nada tontos, ¿no? Había una especie de, en fin, había problemas entre los mercaderes de Sevilla y de Nueva España, de América, y los mercaderes de Manila. Y es que los de Sevilla acabaron presionando, sobre todo también los de América acabaron presionando, para que el comercio de Manila fuera inferior porque les perjudicaba, ¿no? Prácticamente todo lo que era traer los bienes de Oriente, de Extremo Oriente y demás les perjudicaba. Entonces, bueno, los mercaderes de Manila lo que hicieron fue, dicen, bueno, pues si solo nos dejan mandar un galeón o 2 galeones al año, pues van a ser galeones extraordinariamente grandes que nos permitan tener beneficios. Y así fue como precisamente la nao de China, ¿no? Los galeones de Manila, pues tenían hasta las 2.000 toneladas, cuando los otros, ¿no? Los de la carrera de Indias que iba a América, pues tenían de las 500 a las 1.000 aproximadamente, ¿no? 1.500 en algún caso. Siguiendo con precisamente los marinos del siglo XVI, uno también de los más desconocidos, yo diría que los más importantes, curiosamente también, en este caso era de secano también, ¿no? Precisamente del Bierzo. Hablamos de García Álvarez Toledo, de la Casa de Alba, emparentado con la familia de la Casa de Alba, y realmente, pues bueno, dada su posición súper preeminente, muy preeminente, de hecho su padre era el virrey de Nápoles, pues realmente comenzó a navegar en las galeras pues muy pronto, de hecho prácticamente siendo, pues ya ven ustedes, un adolescente en el 28, se había nacido en el 14, pues se pueden echar cuentas, 14 años, pues ya era capitán de una galera al Mediterráneo, una galera que era de su propiedad, es decir, era el capitán de su propia galera. Luego, posteriormente, por intermediación de su padre, acabó siendo el comandante interino, no capitán general de la Armada, comandante interino de la Armada de Galeras de Nápoles, y participó, pues, entre otras cuestiones, en la jornada de Túnez. Ahí así había adquirido propiamente el cargo o el empleo de capitán general de las galeras del Reino de Nápoles. Participó también en la batalla de Preveza,
Se fue, esto pasaba mucho los marinos del siglo XVI, también en alguno del XVII, aunque en el XVI es muy típico, al menos hasta mediados del siglo, que realmente los marinos pues muchas veces se veían también en tierra o procedían de tierra, ¿no? En este caso, García Álvarez de Toledo es uno de los pocos que inició su carrera directamente en el mar y luego pasó a tierra. En este caso participó en la conquista, en la campaña terrestre de la conquista de Siena, ¿no? Luego volvió al mar con el título que le otorgaba la comandancia, ¿no? El máximo mando de todas las armadas que tenía el rey de España o que estaban al servicio del rey de España. Este cargo es el de capitán general de la mar, ¿no? O del mar, dependiendo de la crónica. Y su primera operación, prácticamente el cargo se crea o se le da para llevar a cabo la conquista del Peñón de Vélez de la Gomera, ¿no? Un nido de corsarios y piratas berberiscos que se consigue con relativa facilidad gracias a, entre otros, Álvaro de Bazán el hijo, ¿no? Nuestro Álvaro de Bazán. Y posteriormente, pues bueno, ya más bien desempeña cargos más puramente administrativos, en fin, más reales, ¿no? Como virrey, capitán general de Sicilia y demás, ¿no? También está en el Socorro de Malta, que lo dirige como capitán general de la jornada de la expedición y acaba siendo un hombre anciano, ¿no? Al final de su vida, pues consejero de don Juan de Austria, ¿no? Don Juan de Austria heredó precisamente el título de capitán general del mar o de la mar de García Álvarez de Toledo. Felipe V, como don Juan, ¿no? Típicamente don Juan iba a hacer una carrera eclesiástica, pero como no estaba él muy puesto en el tema de religioso y demás, él parecía que le interesaba más el tema de las armas, pues bueno, Felipe II dijo, pues bueno, pues nada, este chaval que parece que no se centra en lo que se tiene que centrar, pues le voy a poner a unos buenos tutores, a unos buenos mentores en cuestiones de mar y va a ser pues mi capitán general de la mar, ¿no? Como acabó siendo precisamente en Lepanto el generalísimo, ¿no? Capitán general de la Liga Santa. De hecho, precisamente los grandes mentores que tuvo don Juan de Austria, lo cual es de tener una fortuna extraordinaria para aquella época, uno fue García Álvarez de Toledo, otro Álvaro de Bazán hijo y otro Luis de Requesens, que eran de su tiempo los mejores marinos de, como digo, de aquel momento, ¿no? ¿Por qué es importante realmente García Álvarez de Toledo? Bueno, porque realmente es el padre de la doctrina naval defensiva española, ¿no? Es un grandísimo teórico, ¿no? De la guerra naval en el Mediterráneo. De hecho, redacta de su puño y letra las ordenanzas para galeras. En ellas, curiosamente, entre otras cosas, me parece fascinante, ¿no? Porque era un hombre, además, fue grandísimo mecenas de artes, de literatura, en fin, un hombre muy culto, un hombre que, siendo un anciano, todavía leía, le gustaba que le representaran en su palacio, en fin, esta clase de teatros y demás, ¿no? Pues realmente él tenía una visión muy humanista de la guerra, humanista entre comillas, ¿no? Para el siglo XVI, y él hablaba sobre la tecnificación de las bogas. Él decía que era de caridad tratar bien a los remeros y luego posteriormente desarrolló esa idea de que los remeros no deberían ser remeros, digámoslo así, pues eso, prisioneros, ¿no? Gente que se la condenaba a galeotes, ¿no? A remeros como chusma de remo, sino remeros técnicos. Es decir, como pasaba a los galeones... Como, ¿no? Como en Roma, como en la antigua Roma, que eran remeros. Efectivamente, como los marineros o los galeones eran gente experta, con conocimientos expertos, eran propiamente marineros, pues lo mismo los remeros deberían ser remeros expertos, gente de buena forma física, bien alimentada, bien tratada y que, como bogantes, pues hicieran bien su trabajo, remaran o bogaran cuando se les ordenaba, a la velocidad que se ordenaba y de forma coordinada para que la galera funcionara bien y la guerra naval, pues bueno, en el Mediterráneo fuera superior a los turcos. Los turcos hay que tener en cuenta que prácticamente todos los remeros que tenían, salvo las galeras, exclusivamente la sultana y la capitana, normalmente de las armadas, todos los remeros eran esclavos cristianos, esclavos que se sacaban de las islas griegas, en fin, de zonas conquistadas en definitiva, ¿no? Sí que es cierto, como digo, la única excepción, las galeras generalmente sultana y capitana de cada flotilla o cada armada y demás, sí que solían tener remeros propiamente turcos o por lo menos de alguna provincia del Imperio Otomano, ¿no? Y esto era para que en el caso de que, en fin, se abordara la galera, se les pusiera al servicio también como combatientes dentro de la cubierta de la galera, ¿no? Esto hay muchas crónicas, ¿no? En Lepanto se habla muchas veces, o en otros combates, ¿no? Que realmente los remeros se rebelan contra sus oficiales, otros no, dicen que no, que precisamente sí que eran remeros profesionales otomanos. Bueno, hay, como digo, bastante controversia, aunque, como digo, generalmente las grandes galeras turcas, ¿no? La sultana y demás, pues sí que solían llevar, pues eso, remeros profesionales, por decirlo de alguna forma. Entre otras cosas, para no extenderme mucho más en la vida de este buen señor, pues realmente, pues bueno, fue el que diseñó el sistema defensivo del Mar Tirreno, ya que estuvo destinado en Nápoles y en Sicilia también, estudió fortificaciones marítimas, fue el que precisamente diseñó, por decirlo de alguna forma, las fortificaciones de Malta después del Socorro y también de la Goleta, y fue un gran defensor de las armadas permanentes, es decir, de no depender
de la condota de los Doria, de las condotas mercenarias que estaban al servicio del rey de España, sino que el rey fuera el propio dueño de los buques de guerra, en definitiva, ¿no? Y también, por supuesto, fue uno de los padres de la doctrina anfibia española del siglo XVI, es decir, todo lo que eran golpes de mano, contraofensivas y demás, cosas que se hacían para avanzar, ¿no? costa enemiga, o para, bueno, como digo, para conquistar algunas plazas, como pasó, pues, por ejemplo, en Túnez, Argel, todas estas acciones, exacto, o La Goleta, Peñón de La Gomera y demás, todo este tipo de acciones, pues bueno, él las había estudiado y era, pues bueno, uno de los grandes teóricos de ellas, ¿no? De hecho, se dice, precisamente, en una carta de Álvarez de Toledo a don Juan de Austria, él le dice que nadie dispare hasta hallárselo bastante cerca como para poder salpicarse de la sangre del enemigo. Hay que tener en cuenta que García Álvarez de Toledo fue el gran diseñador, siendo un hombre anciano, el gran diseñador de la campaña de la jornada de Lepanto, precisamente, ¿no? Se carteaba muy a menudo con don Juan de Austria, le aconsejaba muchísimo y, de hecho, una de las primeras personas a las cuales don Juan de Austria escribió para hacerle partícipe de la victoria fue a García Álvarez de Toledo. Como decía antes, don Juan de Austria pues, tuvo la gran fortuna de tener a grandísimos marinos a su servicio como sus mentores, o como, en el caso de Luis de Requesens, casi como su tutor, ¿no? Por decir de alguna forma. Bueno, Luis de Requesens sí que es cierto que procedía de una de las familias más importantes, de hecho, de la Casa Real de Aragón, era descendiente de los reyes de Aragón y demás. Y, curiosamente, también, es una anécdota que no era muy frecuente en el siglo XVI, prácticamente no era muy frecuente en aquella época, pues realmente el de nacimiento debería haberse llamado Luis de Zúñiga y Requesens, ya que su madre se apellizaba Requesens y su padre Zúñiga. Pero realmente en las capitulaciones matrimoniales se decidió cambiar el orden de los apellidos porque el apellido Requesens, el apellido de su madre, pues se considera más preeminente que los Zúñiga. Los Zúñiga que también estaban muy bien posicionados tanto en Aragón como en Castilla, ¿no? Nace en Barcelona, es el gran marino catalán del siglo XVI y es, pues bueno, como digo, por esta preeminencia de su familia en la corte, acaba siendo paje del príncipe de Asturias, del que era infante don Felipe, y acabó siendo, pues bueno, amigo íntimo de Felipe II, del rey Felipe II, precisamente, ¿no? Sirvió también, curiosamente, la Orden de Santiago, llegó a tener una pequeña armadilla de galeras, pues bueno, el capitán general de esta pequeña armadilla fue Luis de Requesens, que a su vez era 13 de la Orden de Santiago, es decir, era uno de los caballeros principales de la Orden de Santiago a pesar de su juventud. Hay que tener en cuenta que las cuestiones de las órdenes militares, pues bueno, no digo que se heredaran, pero desde luego cuanto más mejor posición tenía el padre o tenía la familia, pues era relativamente más fácil que el hijo adquiriera la orden militar, ¿no? De hecho, luego veremos también qué pasó con Álvaro de Bazán hijo, que también fue ordenado, pues en fin, caballero relativamente joven o muy joven en este caso, ¿no? Pues bueno, Luis de Requesens, entre otras cuestiones, participó en el asedio de Metz. Era un hombre, como pongo ahí, hombre docto y prudente, un hombre con una amplia capacidad diplomática, un hombre inteligente, un hombre, como digo, muy diplomático. Así fue embajador de la Santa Sede. También dirigió, bajo órdenes de don Juan de Austria, la vertiente naval de la Guerra de las Alpujarras. Esto también poca gente lo sabe. Realmente la Guerra de las Alpujarras también tuvo algunos pequeños combates navales, ¿no? Tuvo una componente naval, todo el mundo se imagina, guerra terrestre en la Sierra de Granada y demás, ¿no? Pues bueno, también hubo algún pequeño combate naval. Estos combates eran más bien por decir de alguna forma, de guardacosta, ¿no? O de corte de trenes logísticos que llegaban de Berbería para apoyar precisamente a los moriscos granadinos, ¿no? Fundamentalmente. Pues bueno, uno de los que dirigió fundamentalmente estas operaciones pues fue precisamente Luis de Requesens. Participó en la batalla de Lepanto, de hecho era el lugarteniente general de la Mar, ¿no? El segundo de don Juan de Austria, y fue, yo diría que precisamente el hombre gris, ¿no? Detrás de la victoria de Lepanto, y de hecho decía Felipe II en sus cartas a don Juan de Austria que le consultara todas las decisiones militares, todas las decisiones que tuviera que hacer. Es decir, don Juan de Austria no podía dar una orden, ¿no? en la campaña de Lepanto sin que Luis de Requesens no estuviera de acuerdo. Por eso, como digo, es el hombre gris detrás de la victoria de Lepanto. Luego, posteriormente, se le envió a Milán como gobernador y falleció ahí, desgraciadamente, era un hombre de una frágil salud, pues gobernador de los Países Bajos, ¿no? Fue el que, digámoslo así, sustituyó a don Fernando Álvarez de Toledo, al tercer duque de Alba, como al frente de los Países Bajos, y bueno, pues ahí llevó a cabo acciones tanto de guerra naval como de guerra terrestre, en la vertiente naval, fundamentalmente contra los mendigos del mar, ¿no? Pues esa armadilla privada también, corsaria, incluso pirática, ¿no? Que tenía Guillermo de Nassau y que funcionaron relativamente bien o muy bien, teniendo en cuenta que lo que hacían fundamentalmente era dar golpes de mano, atacar convoyes españoles y demás, ¿no?
Precisamente, ¿no? Aquí dejo una cita que creo que es especialmente interesante, que es el resumen, ¿no?, que se le hace a Luis de Requesens, ¿no? Se dice, ¿no?, decía, pues sus cualidades reunían la prudencia, buen juicio, virtudes diplomáticas, experiencia marinera en el mar y una respetada condición nobiliar. Esta fue la razón, ¿no?, que llevó a Felipe II nombrarle, pues, como digo, en cierto modo, tutor de don Juan de Austria. Hay que tener en cuenta que Luis de Requesens nunca estuvo subordinado militarmente a don Juan de Austria. Realmente era su consejero, como digo, su mentor, incluso su tutor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto de don Juan de Austria, pues que era un hombre, pues bueno, un joven, así como muy echado para adelante y muy demás, pues le reventaba bastante. De hecho, pues en sus cartas decía, tenía una relación un poco paterno-filial con Luis de Requesens, ¿no? Pues imaginémonos, pues un chaval joven, ¿no? Un joven soldado y demás, pues que tiene que darle cuentas de todo lo que manda, pues al anciano marino y demás. Y entonces decía don Juan de Austria una carta a su hermano, a Felipe II, que no sabía ya cómo darle gusto a don Luis, ¿no? Darle gusto en el sentido de que estuviera satisfecho don Luis con las decisiones que él tomaba. Bueno, porque además don Luis era un hombre muy crítico, como digo, muy prudente, muy inteligente y que siempre tenía, pues bueno, muchísimas ideas, ¿no?, en ese sentido. Bueno, hablando precisamente de galeras, de combates de galeras y demás, como decía antes, vamos a hacer la contraposición precisamente de las galeras o las armadas de galeras en este caso a lo que eran las cuestiones de los galeones, ¿no? Quizá la primera armada de galeras importante, ¿no?, a inicios del reinado del emperador y luego posteriormente también de Felipe II, hablamos de la armada de galeras del Estrecho, de la Guardia del Estrecho, y que acabó siendo precisamente la Armada Real de Galeras de España. Esta Armada Real de Galeras de España tenía su base fundamentalmente en Cartagena y operaba todo lo que era el Mediterráneo, la costa levantina española y también la parte, como digo, de llegar, ¿no?, como pasaba con la de la Guardia de Poniente, de galeones o de naos y galeones, a recoger un poco lo que es la navegación de Indias, ¿no? Más centrada, como digo, en el combate naval mediterráneo contra los berberiscos, otomanos y demás. El resto de galeras el resto de armadas de galeras estaban subordinadas a ella y aquí sí que hablamos de la escuadra de galeras del Reino de Nápoles, escuadra de galeras del Reino de Sicilia. Estas dos son, por supuesto, digámoslo así, evolucionaron, ¿no?, y acabaron siendo tradicionales de los territorios, por supuesto, aragoneses en el Mediterráneo y luego, por supuesto, también con la unión de Portugal a la corona de España y demás, pues también la armada de galeras o la escuadra de galeras de San Juan de Portugal. Esto ya en 1580 en adelante. Y luego también una ya excepcional, como la pongo separada, evidentemente, que es la armada de galeras de Génova, dependiente de la condota de los Doria, es decir, de las naves de los Doria, armada mercenaria, y otros armadores como decía antes, Grimaldi, Negroni, Mari, Sauli, Lomelini y demás, ¿no? Relacionando esto precisamente con las galeras, bueno, todo el mundo más o menos hace una idea de lo que es una galera. De tamaño, como pueden ver, sí que es cierto que de eslora tiene una eslora parecida a un galeón, ¿no? Hablamos antes de 42-57, pues bueno, 40-60 aproximadamente. Aquí sí que la manga es notablemente inferior, es prácticamente la mitad o casi la mitad. Y los desplazamientos, por supuesto, el tamaño en lo que es peso de desplazamiento también es muy inferior, ¿no? Si los galeones estaban a partir de 500, pues una galera real, una galera de gran tamaño, propiedad del rey, una gran galera de guerra y demás, pues unas 250 toneladas aproximadamente. El tamaño, según el tamaño, pues había más bancos, había más remeros, ¿no?, dependiendo de los palos y demás. Y luego, pues bueno, sí que se articulaba con pizzotti y timón de codaste, lo mismo que un galeón. Y aquí sí que es la gran diferencia, ¿no? Las galeras precisamente montaban de 5 a 10 cañones aproximadamente y además todos en el eje de crujía, es decir, solo podían disparar hacia adelante. Cosa que los galeones, ¿no?, como todo el mundo sabe, sí que los llevaban montados en los laterales y disparaban, pues, como digo, pues por lateral y además tenían una andanada mucho más potente, ¿no? Un galeón pues podía montar fácilmente de 30 a 60 cañones, mientras que una galera, pues bueno, de 5 a 10 aproximadamente, ¿no? La velocidad no era muy distinta, pero realmente las galeras sí que es cierto eran mucho más maniobrables, ¿no?, precisamente por tener remos y también por tener velas normalmente triangulares, ¿no? 2 palos que eran retráctiles, se podían bajar, se podían poner, en fin, eran relativamente fáciles, además eran mucho más fáciles de guardar en puertos y este tipo de cuestiones, ¿no?, en arsenales y demás. Y la dotación también parecida a los galeones, unos 250 remeros y unos 250 infantes embarcados. Ahí sí que es cierto que la diferencia no era tan reseñable. Bueno, aquí quizá haya que hacer un hincapié, hacer una pequeña pausa para hablar precisamente del mejor marino de la historia de España y la historia del mundo, que es precisamente Álvaro de Bazán y Guzmán, el gran Álvaro de Bazán,
el marino en el que todos pensamos cuando hablamos de grandes marinos de la historia. Como digo, al final siguió la estela de su padre, homónimo, y realmente uno de los primeros cargos que tuvo en este caso fue de alcaide perpetuo del Castillo de Gibraltar, ¿no? Fue uno de los hombres del Castillo de Gibraltar. Empezó muy joven, ¿no? Se dice que de niño ya embarcaba en las galeras de su padre, cosa que seguramente sea cierta, aunque no hay muchos datos sobre ello, aunque realmente sí que se sabe que en 1538 realmente embarca en la capitana de su padre, pero no en el Mediterráneo, no en una galera, sino en una nao en la escuadra del Cantábrico. Es precisamente ahí donde desarrolla su carrera en los primeros años de su vida, las primeras décadas de su vida, de forma que participa en la batalla de la Ría de Muros, ¿no? Al servicio de su padre, en la capitana de su padre. Posteriormente, se le nombra capitán general de una armada contra corsarios, que básicamente era una armada de escolta y de limpieza de todo lo que es la costa portuguesa, la costa de Huelva, entre los cabos Santa María, San Vicente, toda esa zona, ¿no? Precisamente, para recoger a la flota de Indias y llevarla sana y salva pues, al Guadalquivir, ¿no? A Sanlúcar de Barrameda. Participa en la conquista del Peñón de Vélez de la Gomera, también en el Gran Socorro de Malta, aquí al servicio de García Álvarez de Toledo, del cual aprende muchísimo y le influencia mucho en su forma de ver la guerra, aunque es cierto que entre ellos había una cierta rivalidad, en fin, tenían personalidades muy distintas y a veces chocaban en la forma de hacer las cosas, aunque las cosas, hay que decir, que ambos las hacían normalmente con corrección y siempre atendiendo a lo mejor para el rey de España y para el dominio de los mares de España, en este caso. Acaba siendo también nombrado capitán general de las galeras de Nápoles. También participa en la guerra de las Alpujarras, ¿no? Precisamente al servicio de Luis de Requesens. Y en Lepanto, pues es prácticamente quien salva Lepanto, salva la batalla de Lepanto en 2 ocasiones, una antes del combate, que es precisamente cuando consigue que los venecianos se atengan a las órdenes de don Juan de Austria, ¿no? En un combate que hubo una pendencia entre un capitán español y un capitán veneciano. Bueno, consigue, cuando los venecianos querían irse y demás, ¿no? Y los genoveses también querían irse para hacerle la puñeta a los venecianos, como había pasado en Preveza, pues bueno, realmente consigue que se libre el combate y en el combate dirigía la reserva de galeras y tapa los huecos, ¿no? Que dejaban, pues bueno, dejó básicamente Doria y dejó, pues bueno, Veniero y demás, ¿no? En los 2 cuernos de la formación cristiana. Posteriormente participa en la conquista de Túnez y realmente es el padre de las armadas de galeones como tal, ¿no? Porque si los galeones decíamos que los diseñó su padre, realmente quien los desarrolló fue don Álvaro de Bazán. Bueno, las armadas de galeones son muy complejas, con lo mismo que pasaba con las armadas de galeras. En este caso, quizá la primera armada de galeones más importante fue la del Mar de Poniente, que, como digo, posteriormente acabó siendo la armada del Mar Océano, ¿no? De ella dependían precisamente la escuadra de Vizcaya, escuadra de Guipúzcoa, Galicia, Lisboa, Flandes y demás. Y luego estaba la armada de la Guardia de la Carrera de Indias, la armada de escolta propiamente, ¿no? Y 2 armadas, pues bueno, ya en territorio americano, ya en ultramar, la Armada del Mar del Sur y la Armada de Barlovento. Y luego también 3 flotas. Hablamos de flotas cuando son, digámoslo así, conjuntos de buques más propiamente mercantes que de guerra. De hecho, curiosamente, la Armada del Mar del Sur y la Armada de Barlovento normalmente solo estaban formadas por 2 buques reales, que eran la capitana y la almiranta. El resto de buques, la mayoría, eran buques pues, de armadores particulares, de comerciantes que ponían a su servicio galeones o galeoncetes para proteger sus inversiones y demás, ¿no? Estas flotas, las que eran mercantes, pues hablamos de la Carrera de Indias, que era la principal, la más importante, la de Nueva España, la de tierra firme, ¿no? Dependiendo en qué zona recogiera las ganancias, recogiera los bienes y navegara o tuviera jurisdicción, por decirlo de alguna forma. Bueno, Álvaro de Bazán, además de ser un marino que empezó su carrera muy joven, también ciertamente vivió bastantes años. Eso le dio tiempo a participar, por supuesto, en todos los grandes combates del siglo XVI. De hecho, acabó siendo el capitán general de la Armada de la Jornada de Portugal, lo que se produjo la conquista de Portugal, aunque el capitán general realmente de lo que es la jornada, de lo que es la campaña, fue el duque de Alba. Álvaro de Bazán era el capitán general de la Armada que participó en esta campaña. Participa en la toma de Lisboa y posteriormente lleva el combate o dirige el combate naval de la Isla Tercera, uno de los combates navales más importantes del siglo XVI, y posteriormente la conquista de las Islas Terceras, ¿no? Llevando a cabo pues, bueno, una operación anfibia que se estudia todavía de hoy, importantísima, y que es el sumum, ¿no? La cumbre del pensamiento de la doctrina anfibia española del siglo XVI, iniciada, como decía antes, entre otros por García Álvarez de Toledo, ¿no? Y que al final acabó desarrollando precisamente Álvaro de Bazán. Aquí te interrumpo porque tengo un programa con un amigo, Fede Superville,
Hombre, que su novela trata sobre el tema este, entonces bueno, hay que hacer un poco de cuña aquí. efectivamente. Mi buen amigo Fede, que además, eso, la novela es fantástica, le da una personalidad muy interesante a Álvaro de Bazán y además cuenta precisamente estas acciones novelada, solo como él sabe hacerlo y además con muchísimos detalles históricos y francamente un libro muy bueno, se lo recomiendo a todos y yo creo que les va a gustar mucho. Y luego, pues nada, ya terminando un poco con la vida de Álvaro de Bazán, realmente acaba siendo el capitán general de la Armada del Mar del Océano y posteriormente el capitán general de Mar y Guerra de la Jornada de Inglaterra. Bueno, aquí hay una cosa que no se suele decir y no sé si es desconocida o la gente no suele hablar de ella. Bueno, realmente Álvaro de Bazán, después justo de la conquista de las Terceras, en 1583, ya propone a Felipe II atacar Inglaterra y tratar de conquistar Inglaterra. No es Felipe II el que le encarga como tal a Álvaro de Bazán llevar a cabo la empresa, es Álvaro de Bazán el que habla, el que le manda varias cartas a Felipe II hablando sobre la posibilidad de llevar a cabo esta acción. Porque Álvaro de Bazán era consciente que realmente la potencia atlántica que iba a molestar a España no iba a ser Francia, sino Inglaterra, que estaba en aquel momento desarrollándose como potencia naval de forma bastante rápida, además, ¿no? Entonces, curiosamente, Álvaro de Bazán lo propone en el 83, en el 84 Felipe II dice que, bueno, que eche las cuentas y que le diga qué tal va, y un par de años más tarde es cuando realmente se empieza a organizar la Armada como tal, es aproximadamente en el 86, cuando empieza a desarrollarse lo que es la Jornada de Inglaterra, a organizarse la Armada y demás. En esos tiempos, Álvaro de Bazán empieza a poner a su servicio a grandísimos marinos, grandísimos almirantes, y es cuando empieza realmente, como digo, a formarse la Armada, ¿no? La Armada que acabó siendo la Gran Armada de 1588. Álvaro de Bazán muere precisamente en ese año, en 1588, y hereda, tanto la empresa como la organización, pues el duque de Medina Sidonia, ¿no? Álvaro de Bazán, de hecho, en su lecho de muerte, le había propuesto a Felipe II que fuera su hermano Alonso de Bazán, que fue su segundo durante toda su vida, el que llevara a cabo esta organización. ¿Y por qué? Porque estaba al tanto de todo lo que se había organizado hasta ese momento, lo cual pues era una cosa, desde luego, una medida inteligente. Bueno, Felipe II, en toda su santa, en fin, sabiduría, decidió que no, que mejor era el duque de Medina Sidonia el que llevara a cabo pues, la organización y la operación. Bueno, Álvaro de Bazán tuvo muchísimos motes a lo largo de su vida. Quizá a mí los que más me gustan es el Rayo de la Guerra, ¿no? Por su concepción de guerra naval, por su forma de atacar, ¿no? En los combates navales, dirigiéndose casi siempre al enemigo, realizando maniobras envolventes y demás. Entre otras, cortar la línea, por cierto, que no, esa maniobra no es de Nelson, Álvaro de Bazán ya lo había hecho en estos años. Y también un apodo que me parece muy bonito, ¿no? Que es el padre de los soldados. Y era porque Álvaro de Bazán no pocas veces puso su propio pecunio, en fin, sus propios bienes, su propia fortuna al servicio de la Armada Española. Y de hecho, pues para organizar la Jornada de Inglaterra y demás, le dijo a su mujer que vendiera todas las joyas y alhajas que pudiera con el objetivo de tener dinero en efectivo para mantener los buques, pagar a las soldadas y demás, ¿no? Como digo, pues al final fue su gran plan, aunque falleció antes de poder llevarlo a cabo. Hablando de un palmarés, pues bueno, ahí les pongo el palmarés, ¿no? Pues hundió 99 galeones, 45 galeras, 58 bergantines, capturó 36 castillos, 27 ciudades y 8 islas, ¿no? Ahí es nada para la vida de un marino del siglo XVI. Padre, como decía antes, o más que padre, desarrollador de la doctrina anfibia española, que desarrolló en la conquista de las Terceras, y donde se destacaron, por supuesto, pues bueno, los tercios de mar, ¿no? La infantería de marina española, la más antigua del mundo, aunque se puede discutir, por supuesto, estas cuestiones. Y bueno, pues ahí les pongo simplemente, ¿no? Varias unidades que participaron o que fueron parte de ella. De hecho, curiosamente, la infantería de marina española, esto sí que no es debatible, fue la primera fuerza expedicionaria y de desembarco de la historia. Esto pasó no tanto en tiempos del emperador Carlos, sino de Felipe II. Realmente el que le da su, digámoslo así, su capacidad operativa a los tercios de mar, ¿no? O los tercios de armada, es Felipe II, no es tanto Carlos V. Carlos V, pues bueno, empieza a desarrollarla o tiene sus ideas o encarga ciertas cosas, pero realmente Felipe II el que desarrolla la infantería de marina española hasta el punto de ser la más importante del mundo y históricamente más, como digo, que influyó más en las demás, ¿no? Eso sí que no es debatible. Entre infantería de marina e infantería embarcada, pues hay ciertas concepciones, ciertas diferencias que muchas veces parece que se sobreponen unas a otras, ¿no? Los tercios embarcados, es decir, infantería terrestre que se embarcaba,
Cada tercio estaba al mando de un maestre de campo, que además el tercio recibía su nombre. Es decir, Lope de Figueroa mandaba el tercio de Figueroa, propiamente, ¿no? Lo mismo que en Moncada, Bobadilla, del Águila. Bueno, en el caso del tercio del Águila, lo cuento en el libro, es una de las operaciones quizá más interesantes del siglo XVI desde el punto de vista anfibio. El tercio del Águila estuvo en territorio francés detrás de las líneas enemigas pues bastante tiempo, cerca de un año y pico, un par de años, ¿no? Y esto se consiguió gracias a las grandes capacidades logísticas de la Armada española, ¿no? De la Armada fundamentalmente de Pedro de Zubiaurre, Juan Martínez de Recalde y demás, que conseguían, a través del Golfo de Vizcaya, en la costa francesa, pues llevar a cabo operaciones logísticas, desembarcar tropas, desembarcar, en fin, pertrechos de guerra, víveres, alimentos y demás, ¿no? Y el tercio de Águila, como digo, estuvo combatiendo contra los franceses pues detrás de sus líneas durante bastante tiempo. Hizo lo propio unos años más tarde, concretamente en Irlanda también, ¿no? Por eso digo que esta concepción, esta doctrina de fuerza expedicionaria y desembarco es muy española, es una doctrina española del siglo XVI, ¿no? Aunque luego, pues, por supuesto, se han puesto muy de moda los marines de Estados Unidos y demás. Por supuesto, a día de hoy, pues bueno, es la infantería marina de referencia y la que lleva a cabo todo lo que es fuerza expedicionaria, ¿no? Luego, ya prácticamente para terminar, uno de los grandes... Bueno, ahí no te interrumpo, Guillermo, porque Sí, no te quieres hacer autopublicidad, pero tienes otro libro tuyo que se llama Anclas y Bayonetas. Efectivamente. Ahí trato la infantería de marina española del siglo XVIII. Aquí en este libro trato de pasada la del siglo XVI. Es en ese libro, que además tenemos un programa aquí también en Belunartis con Paco, hablamos de ella, de la infantería marina del siglo XVIII. Muy interesante también. Interesantísima, así que nada, pues a quien le interese, pues ahí lo tiene. El otro de los libros que tengo por ahí publicados. El segundo, para ser concretos. Bueno, y como digo ya, para ir terminando, pues no quiero alargar mucho más la exposición, pues hablaríamos de Juan Martínez de Recalde, un bilbaíno, un hombre que, curiosamente, a diferencia de García Labre Toledo, sí que siguió una carrera naval más típica del siglo XVI. Empezó como capitán de infantería, mandaba una compañía de infantería, estuvo en el socorro de Fuenterrabía, estuvo en Flandes, en las guerras contra los holandeses y demás, como capitán de infantería. Posteriormente, dado que su familia estaba muy relacionada con la construcción de galeones y demás, pues le acabó nombrando Felipe II supervisor de la construcción de galeones en el mar Cantábrico. Y luego las siguientes décadas fundamentalmente desarrolló su carrera fundamentalmente en Flandes, ¿no? Dirigió prácticamente la mayor parte de las armadas, como decía antes, logísticas contra los franceses, también contra los mendigos del mar, contra los holandeses. Participó también, llevó a cabo una operación anfibia, un desembarco en la segunda rebelión de Desmond en Irlanda para apoyar a los católicos irlandeses contra Isabel I. Luego ya participó pues, como capitán general de la Armada de la Guardia de Indias y también de la Escuadra de Vizcaya, que fue por lo que más se le conoció al final de su vida. Realmente, como digo, fue uno de los grandes marinos del siglo XVI y en el 86 precisamente Álvaro de Bazán lo llama a su servicio y le encarga pues, bueno, llevar a cabo todo lo que es el reclutamiento de Vizcaya, de su escuadra y demás. El reclutamiento de Guipúzcoa hay que recordar que lo hacía Miguel de Oquendo, que era el capitán general o el general de la escuadra de Guipúzcoa propiamente. Se le nombró ese mismo año almirante de la Jornada de Inglaterra, es decir, segundo al mando, no segundo al mando de la jornada, segundo al mando de la Armada, que participaba en la jornada, y luego pues, más tarde acabó siendo otra vez también el segundo ya al servicio de Medina Sidonia, participó en la Gran Armada contra Inglaterra de 1588 y realmente fue gracias a él sus grandes... en fin, su experiencia marítima, su clarividencia táctica, la que consiguió salvar la Gran Armada y al final llevarla a puerto, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta, esto lo explica muy bien mi buen amigo Pedro Luis Chinchilla en su libro Los náufragos de la Armada Invencible. Precisamente habla muy bien y lo cuenta mucho mejor que yo, que realmente la mayor parte de los buques de esta jornada, de esta armada, llegaron a puerto español sin mayores problemas. Algunos se hundieron, la mayoría no se hundieron en combates navales, los combates fueron prácticamente anecdóticos en lo que es el Canal de la Mancha, la batalla de Gravelines y demás. Muchos de ellos se hundieron fundamentalmente en la costa de Irlanda y se hundieron porque realmente la Gran Armada de 1588, uno de los grandes problemas que tenía es que era una flota de transporte de tropas y no una armada de guerra. Para ello, Felipe II le metió mucha prisa a Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán, decía Felipe II, se enemistaron al final de la vida de Álvaro de Bazán. Felipe II decía que Álvaro de Bazán parecía que estaba extendiendo el tiempo de hacerse al mar por propio capricho.
Álvaro de Bazán le decía que no, le decía que la armada no estaba lista y que él había hecho las cuentas y que le salían tantas naves, tantos hombres, tanto gasto, tanto no sé qué. Y Felipe II, pues a base de meterle prisa, pues al final el pobre don Álvaro falleció y demás. Y Medina Sidonia, que era un hombre que no tenía experiencia naval, ciertamente no era un mal organizador, de hecho era muy buen organizador, porque era el capitán general de Andalucía, él sabía organizar armadas, sabía organizar hombres, reclutamiento, era experto en ello, lo hacía muy bien además, pero realmente uno de sus problemas fue que le debía, por decirlo de alguna forma, demasiada lealtad a Felipe II. Si Felipe II le decía que hiciera algo, Medina Sidonia a pies juntillas lo hacía. Lo hacía independientemente de que fuera una buena idea o fuera una mala idea, independientemente de que la misión fuera a triunfar o a fracasar con esa orden. De hecho, si algo se le puede echar en cara a Medina Sidonia en la jornada de Inglaterra, es que en el Canal de la Mancha, cuando ven los españoles que los ingleses se refugian en sus puertos al ver que su armada es más pequeña que la española, Recalde, entre otros, le dice a Medina Sidonia: deberíamos atacar a los ingleses en sus puertos, hundir sus buques y luego ir a Flandes, ir a Dunkerque, recoger a Alejandro Farnesio y desembarcar. Medina Sidonia, como las órdenes que tenía de Felipe II estrictas era no empeñarse en combates navales, sino que su objetivo era ser, en términos actuales, el taxista de los tercios de Alejandro Farnesio, se empeñó en no combatir a los ingleses le cogieron la retaguardia en Gravelinas y ahí fue el principio del fin, entre otras cosas, aparte de las tormentas, por supuesto, y demás cuestiones, ¿no? Y que Alejandro Farnesio, todo hay que decirlo, en los momentos en los cuales se esperaba que estuvieran sus tropas listas para ser recogidas, no estaban ni muchísimo menos ni preparadas. Entonces, bueno, que fue una serie de cuestiones, ¿no? Aparte que Alejandro Farnesio, le habían interceptado, en fin, la correspondencia con Medina Sidonia creía que Farnesio ya estaba listo cuando Farnesio le faltaba tiempo para estar, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Y realmente, pues bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que es intercambio de correos en aquel momento, pues bueno, claro, se podía interceptar, podía no llegar, podía, yo qué sé, hundirse el barco en el que iba el mensajero, podían capturar en un camino, en fin, no era tan fácil, sobre todo con tanta distancia y sobre todo, claro, los mensajeros españoles tenían que cruzar territorio enemigo, tenían que cruzar toda Francia para llegar a Dunkerque, a Flandes y informar, ¿no?, a Alejandro Farnesio en este caso. Por eso digo que era bastante complicado y fue realmente lo que produjo, pues, el fracaso de la Armada. Y como digo, ya para terminar de verdad, ya no lo lío más, llevamos ya una hora, táctica naval. La táctica naval del siglo XVI es fundamentalmente española, Realmente quienes desarrollan la guerra naval del siglo XVI son los españoles, es la potencia hegemónica, como decía antes, la talasocracia más pujante, más hegemónica y que realmente tiene el dominio, desde luego, del Atlántico lo tiene entero y tiene el dominio de todo lo que es el Mediterráneo occidental y parte del central, precisamente porque las escuadras de Nápoles y Sicilia estaban al servicio de España, también la de Génova, y las únicas potencias prácticamente que podían hacerle de lejos sombra eran los venecianos y los venecianos no estaban dispuestos desde luego a una guerra con España y tampoco con Génova. Entonces, bueno, pues al final, y de hecho, pues bueno, fueron aliados suyos en muchos casos también, ¿no? ¿Por qué realmente se habla en el siglo XVI de nueva guerra naval española, ¿no? ¿O qué aportaron, por decirlo de otra forma, los españoles a la guerra naval del siglo XVI? Bueno, realmente, fundamentalmente el galeón. El galeón fue el que destacó, fue el que produjo o permitió que las batallas navales fueran como hoy en día las conocemos, es decir, combates puramente de artillería, aunque también había, en fin, asaltos y demás, ¿no?, cuerpo a cuerpo, pero realmente los combates empezaron a depender mucho más de la artillería y mucho menos de la infantería. Esto en el Mediterráneo todavía no, porque como decimos, fundamentalmente se usaban todavía galeras, ¿no? En este caso en el Atlántico, el cañoneo masivo empezó a ser más decisivo. También el asunto de la infantería de marina española, la fuerza expedicionaria, ¿no?, como proyección de fuerza desde el mar, en cuestiones de transporte de tropas. Los tercios, las compañías de tierra, tuvieron siempre, en el caso de España, un componente, en cierto modo, también anfibio, también de infantería de marina, ¿no?, según cómo se quiera llamar. Y pues se llevaron a cabo, pues bueno, grandes desembarcos y operaciones anfibias, golpes de mano, que fueron muy exitosos en costas enemigas o potencialmente enemigas, ¿no? Y luego se subvirtió también, pues bueno, en cierto modo, el combate naval tradicional. Los españoles, pues bueno, es cierto que la infantería terrestre, los tercios terrestres, todavía eran, pues bueno, dominantes, ¿no?, de los combates en las cubiertas, fundamentalmente en el Mediterráneo, y todavía se combatió mucho en asaltos y abordajes. Por ejemplo, en la batalla de Lepanto es un buen ejemplo, ¿no? Sí, porque digamos los españoles tenían la fama de buscar la lucha cuerpo a cuerpo en el mar, ¿no? Efectivamente, y de hecho el combate de Lepanto, como tal, o sea, es una batalla campal sobre cubiertas, literalmente hablando. O sea, son combates de infantería cuerpo a cuerpo sobre cubiertas.
Y realmente, a ver, esto los venecianos siempre lo negarán, por supuesto, realmente quien vence el combate de Lepanto no depende tanto de los buques, sino de la infantería que está embarcada en ellos. De hecho, una de las cuestiones una de las decisiones que toma don Juan de Austria es embarcar infantería española en todas las galeras venecianas y papales. ¿Por qué? Porque no tenían suficientes. Los venecianos sí habían ido a Lepanto con muchísimas galeras, muchísimas galeazas, muchísimos buques, pero buques muy cortos de infantería y bastante cortos también de galeotes y de marineros, ¿no? Tienen que ser los españoles los que llevaban a Lepanto la mayor parte de la tropa de choque, de la infantería, los que tienen que acabar embarcando. De hecho, hay una relación perfectamente de don Juan de Austria que dice que tienen que embarcar unos 300 infantes españoles por cada galera veneciana y demás, ¿no? Y de hecho, Lepanto, los combates se deciden, como digo, en el cuerpo a cuerpo, no tanto en la artillería. La artillería, pues bueno, al inicio de Lepanto se dice que una galeaza veneciana revienta un fanal de la sultana, ¿no? Y eso se considera, pues bueno, una providencia divina y tal. Bueno, la artillería dependió muy poco en Lepanto, como digo, fue un combate prácticamente exclusivamente de infantería. Y dicho eso, pues bueno, nada. Que me paso la última parte, que se me había olvidado. Y también las formaciones de combate, ¿no? Los españoles sí que ahí deciden que realmente capitana y almiranta van en posiciones opuestas en toda la línea, en todo el convoy, y luego, pues bueno, hay diferentes formaciones que se usan. Esto sí que es cierto que no se sabe muy bien si son españolas, si son otomanas, si usan también los italianos y demás, que se van heredando de unas potencias a otras, ¿no? Que es la formación en cruz, media luna o línea, y luego, como digo, también algunas maniobras, pues por ejemplo, la maniobra de cortar la línea, maniobrar y envolver. Fundamentalmente, maniobras que ya, como decía antes, también había hecho ya Álvaro de Bazán mucho antes que Nelson. Y nada, simplemente ya para acabar, pues bueno, que les interese este tipo de cuestiones del siglo XVI, aquí he citado exclusivamente 5 almirantes y alguna que otra batalla, pues en el libro son 20 y tantos, creo que cerca de 30 almirantes, repartidos entre almirantes de los Reyes Católicos, almirantes de Carlos V y almirantes de Felipe II, ¿eh? Almirantes y capitanes generales. Pues hay mucha más información ahí en este libro que lo podéis conseguir todos para la travesía de este verano, Almirantes del Imperio. Pues Guillermo, vamos a ver si hay preguntas, pero tenemos un problema. Nos expulsaron del directo en YouTube y nos quedamos en Twitch. No quise interrumpirte antes, pero ya lo voy a subir después, tú tranquilo. Algo pasó ahí, debieron pensar que estábamos enseñando armas según lo que dicen, pero yo creo que algo raro hubo aquí. ¿Hasta dónde se llegó en el Mediterráneo Oriental contra el turco? ¿Se llegó a Estambul? Bueno, en la zona de Chipre sí, en la zona de Chipre sí, ahí sí hubo batallas. Hubo batallas y cerca del... Ya en el 17 sí que está la batalla de Cabo Celedonio y Cabo Corvo, es precisamente frente a la costa, la costa de Anatolia. O sea que sí que se llegó prácticamente hasta Estambul. No había ninguna intención, desde luego, de nadie, ningún reino cristiano, ni siquiera el Papa y demás, de conquistar Estambul y, lo importante era proteger el Mediterráneo occidental y central, todo lo que es Italia, y de hecho, pues los últimos 2 baluartes, precisamente los caballeros de San Juan, ¿no? Eran Malta y Chipre, ¿no? Eran las últimas posiciones que se consideraban los antemurales cristianatis, ¿no? Que eran las últimas posiciones cristianas como digo, los baluartes, las últimas posiciones cristianas en el mar. Cosa parecida ocurrió en tierra, en lo que llamamos los Balcanes. Así que pasó prácticamente 3/4 partes de lo mismo. Vale. ¿Qué tan autónomos eran realmente los almirantes españoles en la toma de decisiones? ¿O preferían no actuar sin respaldo directo del rey o sus consejeros? Normalmente el rey daba, digámoslo así, unas instrucciones principales, ¿no? Que decía, pues yo quiero que me conquistes tanto, que me hagas esto. A partir de ahí, normalmente el almirante tenía sus propias, no el almirante, el capitán general tenía sus propias decisiones, organizaba la expedición y la llevaba a cabo a su forma de verlo. Normalmente el rey, como digo, no se metía tanto en ello. Quizá donde más se metió fue precisamente la jornada de Inglaterra y todos sabemos cómo acabó, ¿no? Pero, como digo, normalmente los reyes lo que hacían era encargarle al capitán general llevar a cabo una misión, conquístame esto, o quiero un golpe de mano sobre esto, o incluso muchas veces eran los capitanes generales los que le proponían al rey, le decían, llega la primavera, podemos llevar a cabo una operación, tenemos la armada lista, queremos atacar esto o esto. Y entonces a veces el rey decidía o el rey decía, pues bueno, vosotros veréis, ¿no?, que lo que convenga mejor a mis intereses navales, pues lo lleváis a cabo. Entonces tenían bastante autonomía realmente. Incluso entre ellos,
tenían mucha autonomía. Se hacían la puñeta, como digo, en algunas veces, entre ellos en algún caso, ¿no? Aunque siempre hay que tener en cuenta que en el caso de galeones, el capitán general de la Armada del Mar Océano era el superior de todas las escuadras de galeones y lo mismo el capitán general de la Armada Real de Galeras de España era, digámoslo así, el máximo mando de todas las armadas de galeras. Estaba por encima de la de Nápoles, Sicilia, Portugal, en fin, Génova y demás, ¿no? Solía ser el fundamental. Y por encima de ambos estaba el capitán general de la mar como tal, ¿no? Que era el generalísimo del mar. Pues no hay más preguntas. Hay una que no sé cómo interpretar la pregunta, porque pregunta ¿con permiso de vikingos o no son comparables? Entiendo que es algo que dijiste en un momento del programa, a lo mejor sobre marineros o la navegación. No sé exactamente lo que quise preguntar. Si pueden... O los primeros en llegar a América. No sé, es que no sé lo que pudo ser. No sé. Bueno, sí, el tema de Vinland, ¿no? Pues bueno, a ver. Sí, será, sí. Es que no sé la pregunta, solo sé que tiene interrogantes, entiendo que es pregunta. Si es lo de América, la cuestión no es llegar, sino conquistar. Quiero decir, lo he dicho muchas veces. Sí. Si llegaron los vikingos, pudieron llegar probablemente también los chinos y otros navegantes. Pero como digo, la cuestión no es llegar el primero, sino además hacer la conquista o hacer propiamente las travesías y demás. Preguntan aquí, bueno, ¿los disparos eran estabilizados por los remos? No, se entiende en el galeón ese que vimos con los remos, no, yo creo que los remos los guardarían si iban a disparar por ahí, claro. Sí, en los combates navales, claro, los remos se sacaban por las puertas, se quitaban los remos normalmente y se disparaba, ¿no? Salvo que se dispararan pues falconetes o, en fin, este tipo de cañones más pequeños montados en horquillas en las cubiertas, propiamente. Por ejemplo, la galeaza, que era una galera que tenía más artillería, la tenía encima de los remos, mira. Las galeazas además tenían una especie de como torretas, exacto, sí. Ahí se ve. Esto aquí, mira, aquí está encima. Sí. Mira, y está aquí al lado. Esta sí que podía molestar de cierta manera. Sí, aunque bueno, eran cañones pequeños los de las galeras y galeazas, ¿eh? O sea, no tenían para nada el tamaño normalmente de los cañones de los galeones, o sea, eran cañones muy pequeños. ¿Disponía la infantería en marina de armamento distinto a los infantes en tierra? El mismo, de hecho, prácticamente eran indistinguibles, o sea, ponías un infante de marina y un infante de tierra y eran exactamente iguales. También es cierto que los infantes de tierra, cuando embarcaban en galeras y tal, no llevaban las famosas picas, llevaban medias picas, llevaban lanzas un poco más pequeñas, porque realmente una pica en un barco no tiene ningún sentido, o sea, es imposible maniobrarla directamente. Y luego, normalmente, con lo que es la armadura, sí que se quitaban lo que era la armadura de las piernas, todo lo que eran las carcelas y tal, porque, claro, para moverte y correr en una cubierta, pues bueno, no tiene mucho sentido llevar tanta armadura. Normalmente se lleva el peto, el espaldar en algún caso, pero, por ejemplo, el famoso coselete de infantería, pues normalmente se desprendería de parte de la armadura porque, como digo, sería muy difícil de maniobrar en una cubierta, claro, en un combate. ¿Qué nombre recibían los otomanos? No entiendo, espera. ¿Había tácticas específicas que combinaron galeones con galeras? Sí, de hecho en Lepanto los venecianos llevaron también naos y parecido a galeones. Lo que pasa que es cierto que eran naves más propiamente logísticas y más... A ver, la idea veneciana era ponernos en los cuernos de la formación y disparar con la artillería hacia el centro de forma... Sí, como una plataforma, ¿no? Exacto, como una plataforma de forma que encerraras a los turcos en una especie de U, ¿no? O de V. Es un poco la idea, salió muy mal, pero bueno, la idea inicial era esa. Sí que se hacía. De hecho, pues como decía antes, en estas operaciones, la conquista, por ejemplo, de Túnez, estas operaciones, golpes de mano españoles en la costa de Berbería y demás, normalmente se llevaban naos y galeones. De hecho, como decía antes, Miguel de Oquendo participó en la jornada de Túnez, si no recuerdo mal. De Túnez, con su propia nao, ¿sabes? Llevaba una nao en su propiedad. O sea, esto sí que pasaba. Esto se hacía, o sea... Independientemente de que las escuadras mediterráneas tuvieran normalmente muchas más galeas que galeones, normalmente se llevaban galeones y los galeones lo que hacían era utilizarse como plataformas de artillería. Bueno, aquí, ¿qué nombre recibían? Entiendo que es la maniobra esa, que no está claro. ¿Y los otomanos la podían contrarrestar? Bueno, tampoco era muy habitual esta mezcla, ¿no? No, bueno, los otomanos lo que hacían era desplegar galeras o galeotas contra las naos, atacarlas, embestirlas y atacarlas, intentar ganarlas al asalto. La gran ventaja de las galeras, como decía antes, era la maniobrabilidad. Claro, una nao que quede sin viento, pues, en fin, no se puede hacer mucho con ella. Pues
Guillermo, no hay más preguntas, pero el que quiera hacer preguntas al final del programa en los comentarios lo pueden hacer. Y en YouTube, cuando lo suba como vídeo, que no creo que haya problema, porque ya me pasó otra vez, un par de veces que me han echado a ver qué pasó exactamente. Pues muchas gracias, Guillermo, y animar a la gente a que lean tu libro y que te sigan en Twitter, una de las cuentas de Twitter más interesantes para seguir la historia de la Armada Española. Pues Guillermo, si quieres decir algo al público. Pues nada, muchísimas gracias por supuesto por la invitación, encantado de volver a Bellum Artis, espero que la pequeña conferencia de la ponencia haya resultado interesante y bueno, a los que le haya resultado interesante o quieran saber más sobre el tema, pues ahí está mi último libro, Almirantes del Imperio, que yo creo que no va a defraudar a nadie y además tiene bastantes cotilleos, bastantes cartas de almirantes al rey y este tipo de cosas que a todo el mundo le encanta, que además se pueden contar en una sobremesa ahí de verano con una cerveza y queda uno muy bien y se ríe mucho, así que nada. Sobre todo en una villa marinera aquí del norte de España. Efectivamente. Pues, Guillermo, muchas gracias y preguntan por aquí si hay algún almirante favorito. Hombre, es que Álvaro de Bazán es Álvaro de Bazán, sí. O sea, es difícil decir. Ya, es que bueno, pero es que ese ya como ya es el mejor. No. Ese no. Pues lo acabas de decir, Álvaro de Bazán. Pues muchas gracias, Guillermo, y un saludo a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y os espero todavía más aquí en Bellum Artis Historia Militar. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.